Entonces la ruta encarnacional de nosotros está interrumpida en este momento porque estamos atrapados aquí en la Tierra. Otra cosa importante. En promedio, para una persona que tiene un cuerpo en estado de criogenia físico, material como el de nosotros, la llamada 4D, nosotros llamamos 3D por tontería humana, técnicamente, entre 1 hora y media, máximo 2 horas del simulador de inmersión en el computador IA, son como 80, 85 años de nosotros biológicos de aquí. Entonces tenemos otro gran problema, la desfasaje de tiempo entre la realidad más allá del domo, que es la barrera de frecuencia, y lo que tenemos dentro de la barrera o del domo, que es nuestra realidad, que se divide entre el plano astral, umbral, astral medio, el plan físico y el alto astral. Entonces tenemos por lo menos 4 gamas frecuenciales de realidades paralelas que dentro de ellas se subdividyen cada uno por 7. Tú tienes 7 umbrales, 7 astrales medios, 7 altos astrales y 7 realidades físicas paralelas que llamamos realidades paralelas de nuestra fisicalidad, donde estamos inmersos también de eso. Por eso tenemos percepciones que estamos encarnados en otros lugares, uno piensa que otra encarnación. Es la proyección de la conciencia simultáneamente. Para que me entiendan cómo es la inmersión, imagínate que ustedes van a un cine y en vez de ver una película, escogen ver 10 películas al mismo tiempo. Entonces la red mental de ustedes tiene que ver 10 películas al mismo tiempo. En la inmersión criogénica sucede eso. Tu red neural entra a 20, 30, 40 encarnaciones simultáneamente. Entonces nosotros lo llamamos de reencarnaciones. No son. Son proyecciones simultáneas de nuestra conciencia dentro de 10, 20, 30, 40 personajes distintos, en diferentes líneas de tiempo, realidades paralelas. Entonces, por eso nuestra gran confusión sobre lo que es una reencarnación y cómo es el proceso de muerte después del proceso astral. Y ahí eso también se confunde con nuestras realidades paralelas y también con almas gemelas, fractales y por ahí va. ¿Okay? Bueno, entonces la ruta encarnacional, muchos de ustedes que están acá en la Tierra en este momento, viendo este video, haciendo cura cuántica y entrando por la rometría, hay que entender lo siguiente. Nuestro sistema solar, que el nombre original es Zatik, es un interpuesto comercial extremadamente importante en la época anterior que antecede a la Gran Guerra de Orión, en el aglomerado de M42 y también el aglomerado de M78, que después involucró el sistema de Casiopeia, Perseo, Pégaso, Áquila, Draco y consecuentemente Torre. Entonces, antes existían varias, llamemos de rutas comerciales de las casas de comercio. Y Zatik tenía sus 3 estrellas, sistema ternario, con más de 133 planetas en su estructura, que hoy representa la nube de Oort y el cinturón de Kuiper y nuestro sistema interno. Muy bien. Entonces, después de la Gran Guerra, eso fue todo destrozado y muchos de nosotros, a trabajo por la Alianza Galáctica de Alción, venimos a trabajar acá, venimos a reconstruir el sistema Zatik, repoblar lo que era posible y hacer el trabajo de tierra transformación, intentando recuperar en realidades paralelas o creando el acceso a las realidades paralelas que permitirían la reconstrucción y salvar miles de billones de vidas. Entonces entramos al sistema solar por Oort. Nos posicionamos normalmente en Saturno o Júpiter, que está lleno de estaciones espaciales, por eso que la NASA ve tantos ovnis en esa región, y consecuentemente empezamos a los trabajos de pesquisa en el comando temporal, de verificar la fauna y flora de los planetas destrozados y verificar la posibilidad de reconstruir eso. Entonces, a muchos miles de millones de años, o tal vez cientos de miles de años, dependiendo de la línea de tiempo que uno use, Marte tenía vida, Venus tenía vida, Marte existía y la Tierra era un paraíso. Entonces eran los planetas que se usaban para el desarrollo de la parte de fauna y flora. Se hacían los ajustes en esos planetas y esos eran transferidos después para las lunas de Urano, Neptuno, Saturno, etc. Y dentro de lo que era posible en la nube de Kuiper y Oort. Pero después hubieron problemas de delegaciones, los problemas de los Anunnaki y hubieron las guerras. Maldek explotó
Después fue la vez de Venus ser atacado en una guerra local y posteriormente la guerra interna de Marte, sobrando solamente nosotros en esa estructura, en esta constante paso como simulador. Entonces la Tierra pasó a recibir material genético y espiritual, encarnacional, en el cuerpo avatar, de los remanescentes de Venus, Marte, Maldek. ¿Ok? Muy bien. Entonces, originalmente nosotros entrábamos y salíamos del proceso encarnacional como un cuerpo, simplemente avatar, y íbamos ajustando los procesos de los elfos, los ciclopes, los nefilín y lo que fuera, para los proyectos de evacuación de esas razas o arrebatamiento, para transferirlos de forma consciente al proceso habitacional de los planetas periféricos y de las lunas periféricas. Pero en el medio del camino, por problemas políticos, llegan los Shopats y cambian el proceso de inmersión, haciendo que uno no consiga retornar más al cuerpo criogénico y quede atrapado acá. En eso, los Shopats activan los bots y permiten que bots, algoritmos del sistema, se empiecen a encarnar en la Tierra. Y esos bots representan hoy el inconsciente colectivo del 70 al 75% de personas vivas, físicamente encarnadas en el planeta. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo sepan. Que gente de vuestra familia, pareja, lo que sea, hijos, padres, pueden ser algoritmos del sistema y no personas con alma. Y eso ya, yo te lo explicaba, que muchas personas que estaban en la Tierra no tenían alma. Son algoritmos del sistema. Entonces, nuestra situación es que venimos a trabajo y quedamos atrapados acá por los problemas políticos que los Shopats traen para la Tierra, persiguiendo a los antiguos miembros del comando estelar de la Alianza Galáctica por los procesos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un resumen para que entiendas la ruta encarnacional. Antes de todo ese proceso, nosotros trabajamos en la Alianza Galáctica o la Federación, lo que fuera, y desarrollábamos nuestro propio trabajo, nuestro propio proceso personal para reconstruir este sector, etcétera. Y la cosa no salió y no funcionó como me esperaba por varios factores que están más allá de nuestra voluntad, ¿cierto? Entonces, para que tengamos una visión panorámica, superficial de toda la estructura. Ruta encarnacional. ¿Cómo funciona el proceso antes de llegar a la Tierra? Bueno, tenemos todo un sector acá. Este es el sector Las Tres Marías, Orion, siguiendo aproximadamente la línea del dedo, pasando por Taurus, pasando por cerca de Triangulum, aquí, cerca de Aries, en esta región que va a coger una parte de Pegasus, va bajando para aquí, Ofusion, Áquila, Serpiente, este sector acá, como Berenices, León Menor, Cáncer, Pixis, Mantilla, baja pasar cerca de Cráteres, Corvus, sube por acá, pasa por esta parte lateral de Escorpio y sube por Corona Boreales, parte de Capricornios, Piscis y Sculptor, corte Iridianos al medio y vuelve aquí. Ese sector representa la zona neutra. Del punto de vista desde el centro de Orión, esa vuelta toda tiene algo como aproximadamente 11.000 años luz de rayo, o sea, 11.000 años luz para acá, más o menos todo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que llamamos de la parte periférica del cinturón o de la zona neutra, que muchos confunden con el cinturón de fotones. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, vamos aquí para que lo entiendan. Es M45 Pleiades. ¿Qué sucede? Las estrellas que están siendo mostradas acá están mucho más cerca de lo que está M45. Entonces, Alcione, de 197 años luz aquí, en cuanto que este aglomerado está a 1.600 años luz hasta 3.000 años luz de distancia. Entonces, ¿qué pasa acá? Las estrellas, las 9 estrellas, que es Alcione, Merione,
Taigueta, Maya, Celone, Atlas, Electra y las otras que no me acuerdo, están entre 397 a 1000, hasta 700 años luz de distancia, en cuanto que el aglomerado, que es la nube con 400 estrellas, está cerca de 1600 a 3000 años luz de distancia. Las Tres Marías, por ejemplo. Estas Tres Marías: Mintaka, Alnilam y Alnitak. ¿Son tres? No, son más. Mintaka es una, pero Alnilam es una estrella azul gigante triple y Alnitak también. La más próxima de nosotros, si no me engaño, es Mintaka. Las otras están a más de 1000 años luz de distancia y Mintaka como 890, si no me engaño. Entonces es tan distante de nosotros. Entonces nuestro problema es que cuando uno mira el cielo, no tiene una noción real de la distancia de las estrellas. Por ejemplo, Arcturus. Arcturus está como a 36 años luz de la Tierra. Pero Isar, 210 años luz de la Tierra. Y estas están más todavía, más lejos. Entonces nosotros no tenemos una visión clara de la estructura de la galaxia vista desde la Tierra. Entonces nos estamos viendo estrellas que están en promedio hasta 150, 200 años luz, las pequeños porte, y las supergigantes como Betelgeuse, que llega desde el centro de nuestro sistema solar hasta la órbita de Júpiter. La misma cosa con Antares. Antares es otra supergigante roja que también tiene más o menos el tamaño de Betelgeuse, andan por ahí las dos. Entonces esta está como a 700 años luz de distancia y esta está como a 650. Pero, por ejemplo, Rigel, que es una gigante azul que brilla mucho más que Betelgeuse, debería ser la alfa, está bien más distante. Pero se ve bien porque brilla mucho y es una estrella gigante. Entonces, nuestra percepción del cielo no es real, es holográfica. Entonces, este primer aspecto que tienen que entender. Ya, entonces, partiendo de eso, cuando se hace la iniciación de la cura cuántica, me viene la información de los lugares donde la gente ha pasado, como las rutas. Entonces, la primera ruta que tenemos es la metrónica 1, que la persona entra en una de las tres Marías y de este proceso, por el proyecto Metrón, salta directamente al sector de Draco, más o menos acá en Tubán. Entonces, ¿qué pasa? Tubán es el imperio Sheakar, es la alfa de la Conis. Entonces, estas estrellas, Tubán, Edistan, Grumin, El Tanin, Rastavan y Altaís, y estas otras, llegando a Elidrun, es el imperio draconiano, de razas reptilianas, anfibias, terrestres y así va. Pero curiosamente, al lado de ellos, o sea, en Polaris, aquí, está Nodia, el cuarto planeta de la estrella Polaris, Alfa Ursa Menor. Entonces aquí tenemos una ruta paralela encarnacional. Entonces cuando la gente hace el proyecto Metrón, saliendo de las Tres Marías, viniendo para acá, va a encarnar en varios sitios draconianos que lo llevan a Áquila, lo llevan a Delfín, lo llevan a Perseo, Markab, Sheta, Alferaz y eventualmente a Beham o Homan. De ese sector va a tener involucramiento con la Serta, Casiopeia y Perseo, que es la área de influencia de los Shopasi y del imperio draconiano, ¿ya? Como experiencias encarnacionales, ruta encarnacional, teniendo al Gol como el principal centro de pesquisa genética y desarrollo de pesquisa tecnológica antes de la guerra, ¿ya? Y formando aquí una red de casas de comercio, o sea. Entonces, ¿quién ya tenía una casa de comercio muy antigua? Los Nodi. Entonces los Tubán hacen acuerdos aquí y hacen una línea directa para poder así tener acceso por portales y hiperportales a varios sistemas. El punto central de intercambio es Orión, que está en el medio de los dos cielos, hemisferio sur y hemisferio norte. Noten aquí, este es el hemisferio norte, visto por la parte norte del planeta, y este es el hemisferio sur, ¿ya? En la cual vemos la otra hemisferio. Entonces nosotros que estamos aquí en esta parte sur, no tenemos una visión clara de esta parte. Y quien está en el hemisferio norte del planeta no ve las mismas estrellas que uno ve aquí abajo.
Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una segunda línea encarnacional, que es cuando uno sale de este sector y va para Sefte, Rigel, Cursa, y ahí entra para Heridianos. Y Heridianos tiene conexión con el grupo de Meisa, de Orión, al proceso encarnacional con la estrella de Fomalhaut. ¿Ya? Entonces Fomalhaut está por aquí. Aquí está. Pixis austrinos. Entonces, esta línea internacional de Fomalhaut con este sector acá de Meisa están directamente relacionados a los mantis y a otras razas insectoides. Entonces, Heridianos es una de las mayores constelaciones que tenemos, con un centro de pesquisa operacional, tanto por la parte de Orión como Fomalhaut, cuanto del Imperio Siriano, que está aquí. Y el Imperio Siriano tiene toda una conexión aquí de experiencias que lo involucran con Antares. Y de Antares en conjunto hacen el proceso de Shaula, Lesat y estas estrellas de aquí del final de Escorpio, donde desarrollan gran parte del proceso encarnacional de pesquisa genética, ¿ya? Entonces, nosotros voy a intentar hacer la clasificación de varios procesos encarnacionales enseguida. Ruta encarnacional 1, para facilitar el proceso de la iniciación de la cura cuántica. Antes de la Tierra, el grupo 1 está conectado a procesos de Orión, en las Tres Marías, Ruta Metrónica, Sefte, Nihal, y algunas estrellas aquí el sector de Lepus, y Columba Pascal. Furud, Pac. Esa conexión está directamente relacionada a los procesos encarnacionales de Capilla, Menkenet, el NIAT. El NIAT es un centro laboratorial de Toranque que lo conecta al sistema pleiadiano, al sistema de Ides y Aldebarán, que por su vez está conectado a proyectos anteriores a M34, al GOL y al proceso M35 Propus de JAP, Mepsuba, Allena y Rosette, y también Monoceros. Esa es una ruta que tiene aquí por lo menos de 35 a 40 ciclos biológicos encarnacionales en cuerpos humanoides, reptilianos, algunas cosas aviarias y algunos insectoides y varias estructuras apicianas. El proceso de Monoceros puede en algunas situaciones tener conexión con Imperio Sirius Alpha, Aludra o Wesen, desde que eso esté conectado a la ruta 2 que lo conecta al Imperio Canopiano y al Imperio de Tacarina. Entonces ahí teníamos Davior, Regor, Aspidiski, el propio sistema de Tacarina aquí central, y ahí conexiones con el sistema de Cruceros del Sur en Gracchus, Mimosa. Pero eso depende mucho si la persona llegó al nivel de conciencia de un Kumara o no, si no, no accede a este sector. Entonces, esa sería la parte original de la ruta 1. La ruta 1 tiene conexiones con los Nodia, conexiones con Isar, Necar, y eventualmente conexiones con el Imperio Acturiano y las naves exploratorias de las casas de comercio de Arcturus. Toda vez que hay conexión con Arcturus, puede ocurrir en que Alpecheca de Corona Borealis, Hércules, M13, Phi Hércules, Iota Hércules, Sarin, ¿ya? Y Ophusium beta, alfa y delta y kappa. Son sectores que normalmente están interligados a los procesos coloniales de pesquisa de la raza arcturiana, ¿ya? Entonces, esta es una ruta. La ruta 2, saliendo antes de la Tierra, tenemos una posibilidad de la persona venir del Imperio Siriano. Entonces, el Imperio Siriano, como ya comenté, es bien grande y tiene diversos sectores encarnacionales. Entonces, acordando, Sirius está a 8,7 años luz de la Tierra, pero Mirsen está a 1600. Adara está como a 800, Western como a casi 2000. Entonces, estas tres estrellas que son gigantes están muy distantes de la Tierra, pero representan parte del imperio siriano del proceso colonial en dirección al núcleo de la galaxia, recordando que esta parte blanca es el centro galáctico, es la parte llamada el núcleo de la galaxia. Estas estrellas que uno ve aquí son la parte periférica, así como nosotros estamos periféricamente fuera del sistema del centro galáctico. Entonces, en la ruta 2 partimos del imperio siriano, no necesariamente Sirius Alpha. Salga, Safi, estoy trabajando, ya, salga. ¿Ya?
no necesariamente Sirius Alpha, pero estrellas del sistema de Sirius. Estas estrellas se conectan también a procesos experimentales y intercambios con Eridianos, Saurak, Rana, Cetus, Eta Cetus, Beta Cetus, algunas cosas en Acuarios como Sky, regiones periféricas de Acuario. Tenemos algunos procesos que nos conectan a Grus, ya, por el Imperio Siriano, y Indus. ¿Qué pasa? La ruta 2 se conecta en muchos momentos con la ruta 3 en la parte de Idrus, Tucano, por el aglomerado de 47 Tucano aquí, ¿ya? Y este proceso de acá está relacionado con otras galaxias, procesos de Andrómeda, procesos de galaxias sombrero y procesos externos que trajeron a estos seres de acá por la gran rebelión de Saratén. No se olviden que Saratén contaminó 258 galaxias. Entonces muchos se escaparon para la Vía Láctea por los hiperportales. Y esta región acá de la grande nube Magallanes tenemos hiperportales, recordando que Magallanes es una luna, es como una galaxia satélite de nosotros. Entonces, en la ruta 2, nosotros tenemos el Imperio Siriano y varios procesos en los sistemas que corresponden a la branquencia de Sirius. Eso incluye sistema de Alfa Centauro, de Pulsar del Sur, Circinius, Norma, algunas cosas experimentales en Lepus, algunas en sistema de Centauro que involucra Comando Asta, Hadar, Agena y también el sistema de ARA. ARA es un sistema de pesquisa genética operacional que fue usado tanto por los imperios sirianos como por Rigel y Tuban, ¿ya? Entonces aquí hay bastantes cosas interesantes de desarrollo. Entonces, partiendo de estos principios que les comenté a ustedes, la Tierra estaría más o menos por aquí, pero no pegada acá, alto. Entonces ese problema que llamamos de error de paralaxe. Nosotros no conseguimos ver en profundidad la Vía Láctea de las estrellas. Bueno, entonces hay el sector 3 que empieza por Antares, un mundo acuático con varios planetas acuáticos, una estrella supergigante. Esta región es de Imperio Antariano. El Imperio Antariano es uno de los primeros a tener conexión con la Federación de Andrómeda junto con Sirius y los Canopus. Entonces, el Imperio Antariano colonizó una gran parte aquí, una gran área aquí, es el proceso colonial de ellos, ¿ya? Entonces, Dorado también es importante, que es un otro sistema importante aquí que tengo que localizarlo porque este mapa tiene otra escala en relación al que el mío está todo hecho pedazo, entonces me lo regalaron y está en otra escala. Carines, Dorado era cerca de Carina, Volan. Volan es importante, también es un centro internacional muy común, muy utilizado, que tiene conexión con Avior, Mioplaza y es colonia de Canopus. Camaleones también. Me estoy encontrando a Dorado. Para estar por aquí, pero este mapa tiene otra configuración. Los mapas, conforme lo hacen la impresión, cambian las distancias, cambian ¿cómo se dice? El agrupamiento. Entonces el otro mapa que yo tengo es una escala mayor, tiene 2 metros por 2. Pero ya está muy viejo, entonces las estrellas están más distantes, están en otra posición. Aquí está Dorado. Entonces, Alfa Dorado y Beta Dorado son centros importantes que tienen una relación directa con Antares, directamente con Antares, ¿ya? Entonces hay un proceso colonial de mundos acuáticos de Antares con Dorado, y de Dorado con los Canopus, con Hydrus, Reticulum, y aquí entra la cuestión de los Zeta Reticuli, exactamente aquí, sistema Serpo. Entonces el planeta Serpo, que es en la área binaria de Zeta, entonces lo que viene a ser el Z es esta letra de acá. Noten. Aquí están las letras de cómo son clasificadas las estrellas por su magnitud de brillo, ¿ya? Entonces en Reticuli, el Z aquí casi no aparece en este mapa. En el mío aparece estando en escala mayor. Entonces ahí estarían los Z Reticuli
ya, que uno lo confunde con los grises, y sus procesos de pesquisas coloniales en Dorado, en Pictor, llegaron a la parte periférica de Canopus, también tenemos en Iridianos. Entonces, hay una ramificación muy intensa aquí, que tiene a ver con las rutas. Entonces tenemos básicamente 3 rutas, pero si las desdoblamos, da una secuencia muy grande de rutas para acceder. Entonces, no hay una secuencia, si primero aquí, después allá. Depende mucho del proceso base a acción, o sea, en cuál era tu raza, cuál era el cuadrante que tú vivías cuando hubo la Gran Guerra, y con base en eso es el sector de la zona neutra que te corresponde a ti. Entonces, dentro de la zona neutra, los cuadrantes en la cual uno va a trabajar tiene a ver con el origen de tu cuerpo criogénico, si es que el original, que puede ser un cuerpo avatar dentro de la propia federación, ¿ya? O un cuerpo ciborgue, depende de la raza a la cual tú perteneces. Si eres un simbiótico, puedes usar un cuerpo ciborgue. Entonces, depende mucho. Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo con la localización, por ejemplo, si tú eres un arcturiano, tú vas a cuidar de este sector de la zona neutra. Y eventualmente el sistema solar, porque está próximo, 30 y tantos años luz. Pero depende, por ejemplo, tú estás en esta región de Perseo aquí, vas a cuidar solo de acá, no tienes nada que hacer aquí. Pero si por algún momento tú tuviste conexiones con sistemas ATIC en proyectos políticos o comerciales, llegas de acá. Entonces, las distancias que tenemos del sistema solar Tierra con los otros aglomerados están dentro de una proximidad muy grande desde el punto de vista de la tecnología espacial, de las diferentes naves y categorías de flotas que existen en la zona neutra y principalmente por la Alianza Galáctica. Entonces, en promedio, las naves que actúan por la Alianza Galáctica y las federaciones tienen un rango de actuación de por lo menos 50.000 años luz. O sea, la mitad de la distancia del tamaño de la Vía Láctea. Entonces, las idas y venidas aquí en un ámbito de 10.000 años luz, que sea cuando mucho, es poco, es próximo, y eso se hace en poco tiempo de la línea de tiempo de ellos. Entonces, de esa forma, la zona neutra, a pesar de ser un área, un pedazo grande, importante, para la tecnología de ellos de navegación, no es tan grande así, ¿ya? Entonces, de esa forma, nosotros podemos cubrir la zona neutra en proyectos con las naves, en proyecciones de navegación espacial, en un par de semanas de la conciencia de ellos, que serían para nosotros la misma cosa. En un par de semanas, en una nave, podríamos cubrir esto, obviamente en líneas directas, no parando y haciendo los trabajos que tenemos que desarrollar. Entonces, esto, gente, para que tengan una idea de lo que es la ruta internacional, los procesos que describe una sintonización de la Cura 1, para que tengan esta base. Entonces, se me facilita de esa forma dar el nombre del mentor y hablar superficialmente los puntos que trabajó, y de esa forma para mí es más fácil, abro para más personas poder tener acceso a la cura cuántica, y de esa forma tienen ya una noción más clara de lo que es la ruta encarnacional, y después el resto lo van reconectándolo con las palestras, los cursos y los materiales que ya tenemos en la página. ¿Ok? Ruta 4. Básicamente, el desarrollo por el imperio aquí de Draco. Entonces tenemos una conexión muy grande entre la proximidad de las estrellas de Draco y de la Ursa Menor, ¿ya? Entonces toda esta región aquí es área de influencia de Sheakar, del imperio Sheakar, que llega al sector de la Ursa Mayor y va desarrollando varios procesos políticos de colonización, pesquisa de recursos naturales y pesquisa genética, porque esto aquí está dentro de la zona neutra. Entonces, cuando termina la Gran Guerra, y hay todos los disparates de la zona neutra, empiezan varios procesos de desarrollo y pesquisa colonial acá. Entonces, ¿qué pasa? Después que se estabiliza la zona neutra, después que se estabilizan las ondas gravitacionales de choque por las bombas de quark pesada que rompieron las membranas branas que separan las realidades paralelas del multiverso, o sea, cada realidad universal de un plano para el otro, automáticamente la supraconfederación va ajustando y reconfigurando la estabilidad gravitacional entre nuestro universo, nuestra realidad y otros universos. Y eso se demora más o menos como 15 generaciones de Alción, llevando en cuenta que cada generación de Alción
tiene por vuelta de 220 a 250 años de ellos. Cada año de acción en la comparación temporal son cerca de 26.000 años terrícolas. ¿Se dan cuenta la situación? Entonces se pasaron mucho tiempo hasta que se estabilizara efectivamente las ondas de choque de la zona neutra. Y de esa forma surgen las 22 delegaciones que van entrando en la área de prohibición clandestinamente para pesquisar, robar y saquear. Y así se forman las 22 delegaciones y básicamente los piratas que van asaltando planetas que habían sido destrozados en la Gran Guerra, robando materiales hasta que descubren que el mejor material es la parte genética y ahí empieza la comercialización y piratería de material genético y pesquisas genéticas ilegales que no estaban aprobadas por la Federación ni por la Alianza Galáctica. La Alianza Galáctica se forma después de que la zona neutra se torna operacional. Entonces, la Alianza Galáctica se forma en Alción, que pasa a ser el Senado operacional, el Senado que va a cuidar de la zona neutra. Entonces, originalmente son 108 federaciones que se conectan a Alción y con el tiempo se llega a 157 al total. De esas 157 tenemos los reptilianos, tenemos los dracos, tenemos varias razas no humanas ni humanoides que estuvieron involucradas en la Gran Guerra. Entonces, ¿qué sucede? La zona neutra se torna un centro de reconstrucción. Fueron destrozados en esta área toda que yo comenté, algo como por vuelta de casi 34.700 planetas destruidos. El proyecto supone que se pueden reconstruir, tierra, transformar algo en torno de 33.000 y pico planetas. Dentro de ese sistema se crían 634 planetas laboratorio en cuarentena que servirán para la reconstrucción genética y transformación de los planetas próximos a cada cuadrante. Y ahí entra la Tierra. La Tierra es uno de los 37 planetas en el sector orbital de las Tres Marías. Nosotros estamos relativamente próximos, cerca de 1000 años luz de las Tres Marías. Y el sistema solar hace parte de una ruta comercial muy importante que se llama el sistema Satik. Entonces, ¿qué sucede? Cada cuadrante recibió sus planetas en cuarentena, fueron formatados para recibir de 48 a 56 ciclos biológicos de pesquisa y de reintroducción planetaria. Entonces, ¿qué hacían los comandos de estelares? Iban a los sistemas destrozados, los planetas destrozados, volvían en el tiempo, se retiraban a muestras biológicas tanto de la fauna, flora, y los transferían en el tiempo futuro para los planetas en cuarentena para recriar y reformatar todo ese proceso biológico. Y cada planeta con su ciclo de 20.000, 30.000, 50.000, 60.000, lo que fuera de tiempos de años de nosotros, servía automáticamente para la reconstrucción total de esa estructura genética periódicamente, teniendo el tiempo de ciclo para acelerar, a perfeccionar la raza y hacer el arrebatamiento de esas razas y transferirla automáticamente para los planetas correspondientes vecinos. Y eso es el papel de la Tierra. Por eso tantas razas fueron exterminadas acá, porque esas razas anteriores pasaron por la separación de la paja y el trigo y se eligió quién debería o no salir del proceso y ser transferido para los planetas. En el caso del sistema solar son las lunas del Saturno, Urano, Neptuno, Júpiter y cinturón de Kuiper y anillo y nube de Oort. Son los lugares de reconstrucción del sistema solar donde usamos la Tierra, Venus, Marte, Maldek, que ya fueron destrozados por las guerras que volvieron a ocurrir. ¿Ya? Entonces esto es una base para entender que muchos de ustedes llegaron a la Tierra para trabajar el sistema de Oort, Satik, Kuiper y repolarizar biológicamente las lunas de Saturno, Urano, Neptuno, Júpiter y algunas otras cosas que involucran el sistema de, inclusive de Nibiru. ¿Ya? La ruta encarnacional de nosotros pasó por muchos sistemas solares dentro de la zona neutra
en la cual trabajamos con el comando temporal, recogiendo y evaluando fauna y flora para reimplantar esa estructura en los planetas que fueron destrozados por la Gran Guerra. De esta forma, tenemos que entender que nosotros trabajamos para diferentes federaciones sobre la tutela y coordinación administrativa de Alción. No que Alción sea nuestro alfa y omega espiritual, simplemente el Senado que fue compuesto después de la Guerra de Orión para coordinar los trabajos de reconstrucción de por lo menos 34.000 planetas que fueron hecho mierda en la Gran Guerra. Entonces, los centros más conturbados y más así afectados de la zona neutra es el aglomerado de Perseo, Cassiopeia, la Septa, parte de Áquila, el propio M42 que queda entre las Tres Marías, Riga y Ceps, el M78 que queda al lado de las Tres Marías, pero a 1.600 años luz de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros trabajamos y operamos en sectores que corresponden a Tubán, a Áquila, a Cassiopeia, a Perseo, a Orión, a la parte que le corresponde al Imperio Siriano, a Ptolemy tomando Astar, a Hércules, a Arcturus, a Antares, ¿qué más? Al sector de Columba, sector de Capricornio. Entonces son varios sectores en los cuales nosotros hicimos un anillo. Y en ese anillo, que nos viene un anillo, trabajamos durante mucho tiempo, dejábamos nuestro cuerpo en criogenía, entrábamos a los cuerpos de avatar para evolucionar genéticamente y cognitivamente esas razas, esas estructuras, y cuando ellos llegaban a un nivel de conciencia estelar que entendieran sobre física, cuántica, matemática y todo lo básico para entender que no eran los únicos del universo, eran arrebatados y transferidos para las naves de colonización para ser reimplantados a los planetas o lunas específicamente con la conciencia estelar despierta. ¿Qué es lo que se supone que va a suceder aquí en la Tierra con nosotros que estamos trabajando desde el despertar de conciencia? Cuando llegue el momento específico del ser solar o lo que venga, nosotros biológicamente morimos, pero nuestra conciencia es llevada a las naves por arrebatamiento, teletransporte, y tomamos ciencia total de nuestro trabajo. Ahí el material genético humano ya está reservado, es transferido a estas lunas de Saturno, Urano, Neptuno, etcétera, Oort y Kruper, y nosotros retomamos nuestro cuerpo criogénico. En una segunda situación, uno puede pedir para mantener el cuerpo en criogenia y acelerar el proceso colonial de estas lunas periféricas. Eso es una elección particular de cada uno. Entonces, la mayor parte de nosotros no vino como aislados de Capilla, Boronacta o Siete, como la gente se lo cuentan los kardecistas. No, estábamos trabajando, entrábamos y salíamos los cuerpos humanos periódicamente, no necesariamente por una vida entera, a veces nos quedamos 20 años, 10 años, 5 años o 40, y hacíamos nuestra labor de acelerar genéticamente el cuerpo humano, acelerar la estructura biológica del Homo sapiens, como lo hicimos con los elfos, los nefelines y otras razas anteriores al proyecto Homo sapiens. Los Anunnakis participaron del proyecto, nosotros éramos parte de los Anunnakis de cierta forma, porque la palabra Anunnaki significa aquellos que vinieron del cielo. Entonces, los Shopats cambiaron el juego, modificaron las reglas y nos cagaron. Entonces, en este momento nosotros somos prisioneros de la inconsciencia, del miedo y de los dogmas religiosos. Cuando lo entendemos, si vamos abriendo mano, rompiendo los rótulos o los arquetipos holográficos de la religión, empezando por la crucificación de Jesús y un montón de mentiras y otras cosas más de la religión,
uno empieza a salir del patrón del inconsciente colectivo y trasciende a otros niveles de conciencia que nos permiten acceder a Orden Esmeralda, Orden Ametista, Aruanda, Shambhala, Agartha, las propias naves de la rometría, y va redespertando y recordando lo que a nosotros se nos olvidó por tanto tiempo atrapados en el ciclo reencarnacional. Entonces, esto es la función de la rometría, a darles a ustedes información, conocimiento para que accedan a una conciencia estelar fuera de la manipulación religiosa y prisional que tenemos. Entonces, a medida que uno lo vaya entendiendo, lo vaya aceptando y vaya haciendo las prácticas internas de los protocolos, Tai Chi, Qigong, etc., uno sale del patrón del inconsciente colectivo y va retomando nuestra conciencia, nuestra memoria y la labor espiritual de nuevo. Entonces la ruta encarnacional de nosotros está interrumpida en este momento porque estamos atrapados aquí en la Tierra. Otra cosa importante, un promedio, para una persona que tiene un cuerpo en estado de criogenia físico, material como el de nosotros, la llamada 4D, nosotros llamamos 3D por tontería humana, técnicamente entre 1 hora y media, máximo 2 horas del simulador de inmersión en el computador IA, son como 80, 85 años de nosotros biológicos de aquí. Entonces tenemos otro gran problema, la desfasaje de tiempo entre la realidad más allá del domo, que es la barrera de frecuencia, y lo que tenemos dentro de la barrera o del domo, que es nuestra realidad, que se divide entre el plano astral, umbral, astral medio, el plan físico y el alto astral. Entonces tenemos por lo menos 4 gamas frecuenciales de realidades paralelas que dentro de ellas se subdividen cada uno por 7. Entonces tienes 7 umbrales, 7 astrales medios, 7 altos astrales y 7 realidades físicas paralelas que llamamos realidades paralelas de nuestra fisicalidad, donde estamos inmersos también de eso. Por eso tenemos percepciones que estamos encarnados en otros lugares, uno piensa que otra encarnación. Es la proyección de la conciencia simultáneamente. Para que me entiendan cómo es la inmersión, imagínate que ustedes van a un cine y en vez de ver una película, escogen ver 10 películas al mismo tiempo. Entonces la red mental de ustedes tiene que ver 10 películas al mismo tiempo. En la inmersión criogénica sucede eso, tu red neural entra a 20, 30, 40 encarnaciones simultáneamente. Entonces nosotros lo llamamos de reencarnaciones, no son. Son proyecciones simultáneas de nuestra conciencia dentro de 10, 20, 30, 40 personajes distintos, en diferentes líneas de tiempo, realidades paralelas. Entonces, por eso nuestra gran confusión sobre lo que es una reencarnación y cómo es el proceso de muerte después del proceso astral. Eso lo voy explicando lentamente. Y ahí eso también se confunde con nuestras realidades paralelas y también con almas gemelas, fractales y pruebas. ¿Ok? Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.